Queridas hermanas, queridos hermanos, en la primera lectura de Isaías se habla de la palabra de Dios con la imagen de la lluvia que desciende del cielo y no vuelve allá sin haber regado primero la tierra, haberla fecundado y hecho germinar para que dé semilla al sembrador. Y en el Evangelio de San Mateo se vuelve a hablar de la palabra de Dios, esta vez con la imagen de la semilla que cae sobre distintos terrenos y corre una suerte diferente en cada caso. Veamos cuáles son esos distintos terrenos en los que la semilla, la palabra de Dios, cae y cuál es el mensaje que Jesús nos quiere transmitir con esta parábola. Podemos entender que la semilla, la palabra de Dios, es la invitación que Él nos hace para que seamos santos, según aquello de San Pablo. Él nos eligió antes de la creación del mundo para que fuéramos santos. Es una invitación de Dios, una llamada, que requiere una respuesta personal y libre. Por eso dependerá de la tierra en que la semilla caiga. La tierra es nuestro corazón, que puede responder de distintas maneras. De hecho, no es difícil constatar cómo la palabra de Jesús produce efectos muy distintos entre los diversos destinatarios. Incluso cuando se trata de personas que han recibido la misma educación, la misma formación, como pueden ser los miembros de una misma familia, que en ocasiones incluso hay un gran contraste en la forma en que unos y otros acogen o no acogen esa palabra de Dios. La parábola comienza así. Una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Este es, por tanto, el primer terreno en que la semilla cae, en el camino. Y ahí la semilla no fructifica. Los pájaros se comen los granos. Jesús explica que esto ocurre a quien oye la palabra pero no la entiende. Y podemos preguntarnos por qué no la entiende. Pues puede ocurrir que la causa esté en el egoísmo, en vivir la persona centrada en sí misma, en su yo, y que no tenga el corazón abierto para acoger esa palabra de Dios y comprenderla. Cuando una persona vive centrada en su yo, difícilmente puede captar esa voz de Dios, esa palabra de Dios y comprenderla. El corazón está cerrado para la trascendencia por estar apegado al propio yo. En segundo lugar, otros granos cayeron en terreno pedregoso, que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa, pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron y como no tenían raíces, se secaron. Es significativo este modo de expresar por parte del Señor. No tenían raíces y por eso se secaron. No tener raíces en la persona equivale a ser superficial, de manera que la palabra de Dios no puede penetrar en el corazón y arraigar por la superficialidad. No hay fondo, no hay contenido que pueda acoger esa palabra de Dios. La superficialidad en nuestra vida puede significar no tomarnos en serio nuestra relación con Dios y con el prójimo, no poner a Dios en el centro de nuestra vida y no vivir de verdad para servir a los demás. Puede significar caer en la frivolidad, en ir por la vida sin un propósito, en vivir para lo inmediato, sin conectar con la invitación que Dios nos hace a ser santos. De esa manera, por superficialidad, la palabra no puede fructificar, la semilla no puede dar fruto. En tercer lugar, otros granos cayeron entre espinas, y cuando
los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Jesús explica que la seducción de las riquezas sofocan la palabra de Dios. Compara pues esas espinas que no dejan crecer a la planta con las riquezas que sofocan la palabra de Dios. En este caso se encuentra la persona materialista que pone su corazón en los bienes terrenos materiales y se apega a ellos. Un ejemplo muy claro es el de quien se deja llevar por el consumismo, hacer compras innecesarias, llenarse de cosas superfluas. Quien vive de esta manera queda siempre insatisfecho, porque mientras más tiene, más quiere tener. Y esto genera un círculo vicioso que va haciendo a la persona infeliz. En cambio, vivir desprendido de las cosas materiales permitiría abrir el corazón hacia Dios. Pero cuando el corazón está apegado a lo material, a los bienes, a las riquezas, entonces está incapacitado para recibir y dejar que fructifique la palabra de Dios. En los tres terrenos, pues, señalados, la semilla no ha podido fructificar por el egoísmo, por la superficialidad y por el materialismo del corazón del hombre. En cambio, señala el Señor que otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto, unos 100 por uno, otros 60 y otros 30. Son, dice Jesús, los que oyen la palabra, la entienden y dan fruto. Significa pues que entienden la invitación de Dios, la invitación que Dios les hace a orientar su vida a la santidad, anhelando, como dice San Pablo en la segunda lectura, que se realice plenamente nuestra condición de hijos de Dios. Quienes así proceden y actúan en consecuencia son los que se encuentran en este cuarto grupo, en este cuarto terreno, donde el corazón es tierra buena que acaba dando fruto. Y el fruto puede ser variable, 100 por 1, 60, 30, pero en cualquier caso hay fruto. El Papa Francisco comentaba estas imágenes que el Señor nos presenta con estas palabras. Esta parábola habla hoy a cada uno de nosotros, como hablaba a quienes escuchaban a Jesús hace 2000 años. Nos recuerda que nosotros somos el terreno donde el Señor arroja incansablemente la semilla de su palabra y de su amor. ¿Con qué disposición la acogemos? Y podemos plantearnos la pregunta, ¿cómo es nuestro corazón? ¿A qué terreno se parece? ¿A un camino? ¿A un pedregal? ¿A una zarza? Concluye el Papa, depende de nosotros convertirnos en terreno bueno, sin espinas ni piedras, pero trabajado y cultivado con cuidado, a fin de que pueda dar buenos frutos para nosotros y para nuestros hermanos. Ciertamente vivimos en un mundo en el que muchas personas dan la espalda a Dios y representan esos terrenos donde la semilla no puede germinar. Pero también es verdad que hay mucha gente decidida a hacer esa buena tierra que da buenos frutos, como lo veía San José María cuando decía, si miramos a nuestro alrededor, a este mundo que amamos porque es hechura divina, advertiremos que se verifica la parábola. La palabra de Jesús es fecunda, suscita en muchas almas afanes de entrega y de fidelidad. La vida y el comportamiento de los que sirven a Dios han cambiado la historia, e incluso muchos de los que no conocen al Señor se mueven, sin saberlo quizá, por ideales nacidos del cristianismo. Hasta aquí las palabras de San José María.
El corazón de la Santísima Virgen ha sido el mejor terreno para que la semilla divina diera el mejor fruto, Jesucristo nuestro Señor. Pues pidamos a ella que nos ayude a alejarnos del egoísmo, de la superficialidad y del materialismo para corresponder a la invitación que Dios nos hace de orientar nuestra vida hacia la santidad.